Estimados alumnos, hoy día la clase consiste en demostraciones matemáticas. En principio, la definición que vamos a dar corresponde al matemático y filósofo de la ciencia, Lácatos. Lácatos define el término demostración como una sucesión finita de fórmulas de algún sistema dado, donde cada uno de los pasos de la sucesión es o bien un axioma del sistema, una fórmula derivada por una regla del sistema a partir de una fórmula precedente. Los principales métodos de demostración en matemáticas son los siguientes: el método progresivo-regresivo, el método contrapositivo, el método por contradicción y el método asistido por computadoras. En referencia al método progresivo-regresivo, diremos que es un método de carácter general y básico, aplicable a otros métodos. Para aplicar este método, en principio debe identificarse en forma clara y precisa las proposiciones A y B del esquema lógico. La proposición A es la hipótesis. La proposición B es la tesis o conclusión. Es aquello que se va a demostrar a partir de A. La esencia del método de demostración progresivo-regresivo consiste en unir el último eslabón de la cadena progresiva con el último eslabón de la cadena regresiva. En la siguiente figura se puede ilustrar el método progresivo-regresivo. Obsérvese el método progresivo a la izquierda, el método regresivo a la derecha, y mediante un eslabón nosotros unimos ambos métodos y con lo cual queda demostrado el teorema en su totalidad. Como un ejemplo de demostración mediante el método progresivo-regresivo, consideramos lo siguiente. Si un triángulo rectángulo ABC con lados A, B y C tiene área igual a B cuadrado sobre 4, entonces el triángulo es isósceles. En lo concerniente al aspecto regresivo, tenemos la tesis: el triángulo ABC es isósceles. Regresivamente se dirá que es isósceles si dos lados son iguales, el lado A y el lado C, en este caso A igual a C, lo cual es implicado por la proposición A menos C igual a 0. El aspecto progresivo consiste en lo siguiente: A, la hipótesis, el área del triángulo rectángulo ABC es B cuadrado sobre 4. A sub 1, A por C sobre 2 es igual a B cuadrado, de donde se obtiene que A cuadrado más C cuadrado es igual a B cuadrado por el famoso teorema de hipótesis. Luego, en el paso 3, se tiene que AC sobre 2 es igual a cuadrado más C cuadrado sobre 4. Continuando, en el paso 4, tenemos que A cuadrado menos 2 veces AC más C cuadrado igual a 0, de donde se concluye que A menos C al cuadrado es igual a 0. En la siguiente tabla podemos apreciar la demostración íntegra de la proposición dada como ejemplo, y tenemos los pasos del 1 al 5 que corresponden al método progresivo y los pasos B sub 1, B sub 2 que corresponden al método regresivo. El segundo método a considerar es el método contrapositivo. El método contrapositivo de demostración se basa en la equivalencia lógica de P implica Q es equivalente a no Q implica a no P. Es decir, que la directa de una implicación es equivalente a su contrarrecíproca. En el método contrapositivo se trabaja progresivamente con la negación de B y regresivamente con la negación de A hasta lograr la demostración de que la negación de A implica la negación de B. Es verdadero. Luego, por la equivalencia lógica, se concluye de que
A implica B es verdadero. Un ejemplo clásico de la demostración por contraposición es la siguiente propiedad de números reales, que para cualesquiera números reales A, B, si el producto es igual a 0, entonces A es igual a 0 y B es igual a 0. Utilizando el método contrapositivo es equivalente a demostrar que si A es diferente 0 y B es diferente 0, eso va a implicar que el producto de A por B es diferente 0. ¿Ya? El tercer método a considerar es el método por contradicción. Este método se basa en el principio lógico de no contradicción, es decir, del tercio excluido. Se considera que P o no P siempre es verdadero. En el método por contradicción se supone que la proposición A es demostrar que sea verdadera, como en los demás métodos anteriores, pero la preposición B, la cual se quede, supone es falsa. Eso se considera hipótesis auxiliar. En el método por contradicción no hay la posibilidad de utilizar el método regresivo. Un ejemplo clásico de demostración por el absurdo o por contradicción es demostrar que raíz de 2 es irracional. Para demostrar que raíz de 2 es irracional, se supone que raíz de 2 no es racional como hipótesis auxiliar. Al suponer que raíz de 2 no es irracional, entonces debe ser un número racional, lo que se puede expresar como un cociente de dos números primos relativos. Se eleva al cuadrado la expresión, de donde 2 es igual a p cuadrado sobre q cuadrado, de donde p cuadrado es un número par. ¿Por qué? Porque es múltiplo de q cuadrado, lo cual implica también que p es igual a 2k para algún k. Luego, efectuando las operaciones, se llega a que q cuadrado es par, de lo cual implicamos que q es par. Y si es par, entonces hemos llegado a una contradicción. Significa que p y q son múltiplos de 2. Concluyendo, la demostración es consecuencia de haber supuesto que raíz de 2 es irracional. Luego se concluye que raíz de 2 es irracional. Finalmente, comentaremos sobre las demostraciones asistidas por computadoras. Este tipo de demostraciones se basa en un proceso de conjeturas y refutaciones asistidas por computaciones. El ejemplo emblemático de las demostraciones asistidas por computadoras es el teorema de los 4 colores, basada en la observación realizada por Francis Guthrie, matemático y botánico sudafricano. El teorema de los 4 colores se puede enunciar de la siguiente manera. Bastan solamente 4 colores para colorear un mapa geográfico plano, de modo que dos países con fronteras comunes tengan diferente color. 26. Los matemáticos Kenneth Apple y Wolfgang Haken demostraron el teorema. El núcleo principal de la prueba es un proceso de conjeturas y demostraciones asistidas por computador que con la tecnología existente en la década de los 70 duró 50 días ininterrumpido. Como una ilustración de aplicación del teorema de los 4 colores, tenemos nuestro querido Perú, pintado de los colores verde, azul, rojo y amarillo. Por último, damos las referencias bibliográficas utilizadas para el presente trabajo. Lakatos, pruebas y refutaciones. Lorenzo, la matemática de sus fundamentos y crisis. Polya, cómo plantear y resolver problemas. Solo, how to read and do
profs. Finalmente, queridos alumnos, les agradezco su paciencia y para poder llevar a cabo la presente charla.